sea, el problema de la fe no es que Dios no se te haya revelado. Hay gente que Dios se le reveló y están dudando de lo que Dios está haciendo. Juan dijo, Juan le mandó a preguntar a Jesús estando preso, luego de bautizarlo y de reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Juan le manda a preguntar que si era él. Wow. Porque hay gente que tienen experiencia con Dios, eso le produce creer en Dios, pero cuando ellos están encarcelados, viene la duda y comienzan a claudicar si lo que Dios le dijo era verdadero o era falso. ¿Sabe por qué? Porque están midiendo la palabra de Dios por la situación presente. Hello, y Dios no está sujeto al tiempo. Dios le bendiga y Dios le guarde, mi gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar una vez más con todos ustedes en este canal de YouTube. En el día de hoy, como siempre, les invito a que se suscriban a nuestro canal y puedan compartir nuestro contenido. Sé que será de edificación para todo el que le escuche. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial que de verdad admiro mucho. Con nosotros, el maestro Sebastián Almonte. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Y bendiciones para ustedes también que van a estar consumiendo este contenido, esperando que sea de bendición para ustedes, de edificación y que sirva como una herramienta para que puedan seguir desarrollándose en todo lo que tiene que ver en la vida cristiana, en el ministerio y en el reino de Dios. Amén, amén. De verdad que sí, me siento muy feliz de que al fin pueda acompañarnos y compartir una palabra buena de edificación, una palabra que sea de mucha bendición para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de este canal de YouTube. ¿Cuál es el tema que traemos en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy traemos un tema sumamente importante y es el tema que quizás muchos de nosotros siempre nos preguntamos y nos cuestionamos en ciertos momentos de nuestra vida, y es ¿por qué nuestra fe es probada? ¿Por qué nuestra fe es probada? Esto va a estar demasiado bueno. ¿Cuál es la motivación de Dios de que nuestra fe sea probada? Y vamos a considerar la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, que dice: hermanos míos, considerad un gran privilegio siempre que os veáis involucrados en toda clase de pruebas, porque sabéis bien que la prueba de vuestra fe produce una constancia a toda prueba, y dejad que esa constancia alcance su plenitud, haciéndonos perfectos y completos y en nada insuficiente. Es bien importante para nosotros comenzar de manera introductoria a hablar de el primer aspecto de este versículo 2, que es donde Santiago nos dice: considerad como sumo gozo cuando os veáis en diversas pruebas, que es el concepto que da la Reina Valera 1960. Considerad como sumo gozo. O sea que es un privilegio poder ser probado. Así es. El escritor está diciendo: cuando ustedes se encuentren en pruebas, siéntanse privilegiados. Y eso no es siempre el sentimiento que se nos genera cuando estamos en pruebas. Es un poco difícil realmente uno estar en una batalla fuerte, estar en una prueba fuerte y escuchar estos tipos de escritura que tú dices, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a sentir gozoso en medio de una prueba que lo que hace es que me está sacando el jugo? Es muy difícil, o sea, totalmente. No, es muy fácil ver el juego desde afuera, pero desde adentro no es lo mismo. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad y la mentalidad de reconocer y darse cuenta de que en medio de esa dificultad o esa prueba tener un sumo gozo. Es difícil, o sea, en el único momento que tú puedes afrontar esta palabra es cuando tú meditas un poquito lo que te está pasando y tú dices, bueno, lo que me está pasando a mí no es para matarme, lo que me está pasando a mí es para algo poderoso de parte de Dios que viene para mí. Y totalmente de acuerdo contigo, porque el escritor de los Hebreos dice que Jesús puso el gozo por delante. Él puso el gozo por delante de la cruz. O sea, si Él no ve desde el sentido espiritual, desde la línea del propósito, que quizás la situación que Él iba a experimentar, que es muerte,
que es negativo para nosotros, que es totalmente algo impensable. Nadie piensa en que se va a morir o en que se le va a morir un familiar, y Jesús vino a morir. Entonces dice el escritor de los Hebreos que Él puso el gozo por delante, y poniendo el gozo por delante, dice que se gozó, dice que le dio alegría, porque Él veía entonces el propósito completado. Y esto es un principio que todos nosotros debemos saber. Dios está interesado en introducirnos en pruebas. Así es. O sea, no hay manera de que Dios pueda hacernos saber y reconocer la grandeza de su poder si no estamos en pruebas. Porque es ahí donde dividimos el concepto de misericordia y de gracia, de creer y de fe. Porque hay mucha gente que cree hasta que está en pruebas. Wow. Esto está muy fuerte. Hay mucha gente que pide la misericordia de Dios hasta que está en pruebas. Y tenemos un ejemplo que es Pablo, que siendo abofeteado por un emisario del mal, que Dios permitió que eso ocurriera para que las revelaciones que estaba recibiendo no lo llenaran de ego y lo sacaran del propósito. Entonces Pablo, orando, le reclama a Dios que por qué, si él es un hombre que tiene unción, que tiene agencia divina, que está ungido, está pasando por esta situación. Si es un hombre que ha echado fuera demonios y que ha libertado gente, hasta divinos, como la divina que encontró en Atenas. Entonces Dios le responde: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y ese es el concepto que Dios está persiguiendo. Dios nos introduce en pruebas porque Dios está interesado en desarrollar, en hacer crecer nuestra fe. Y para que la fe pueda desarrollarse, tiene el creyente que experimentar situaciones contrarias y difíciles, en donde se evidencie el grado de fidelidad y de integridad a Dios que tiene esa persona. Que no todo el mundo está listo para eso. Y mira, que Dios cuando prueba nuestra fe, nos prueba en diferentes ámbitos. Todo el mundo de una u otra manera tiene una prueba en diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, hay gente que Dios lo prueba en el tiempo. Cuando me refiero al tiempo, me refiero a gente que puede o no puede estar dispuesto a esperar en Dios. Y Dios lo hace esperar, probando su fe a través de la espera. Hay otras personas que Dios lo hace probar a través del silencio. Sí. Que por más que claman, que por más que buscan, no escuchan la voz de Dios. Y Dios lo prueba a través del silencio. Sí. Que también, por ejemplo, en el caso de Abraham, que él tenía algo que él amaba mucho, que era su hijo. Y Dios lo probó a través de ese hijo, a través de un sacrificio, digamos. Totalmente. O sea, Dios te va a probar en diferentes áreas, acorde a tu capacidad. Y como Dios sabe qué capacidad tú tienes, Él sabe, o él de alguna u otra manera te dice, tú puedes. No, y no solamente eso, sino que lo que Dios busca es hacernos conciencia de que lo que Él dijo de nosotros, que lo que Él nos comunicó es una verdad eterna que no pasa. Así es. O sea, aquí el punto no es que Dios necesita que ver lo que nosotros hacemos. No, porque Dios fue quien nos dio el diseño de vida, que nos estableció el destino. Él ya sabe. Y que nos dio el propósito. Lo que tenemos que concientizarnos somos nosotros, porque recuérdate que a diferentes situaciones de la vida, diferentes reacciones. Así es. Lo que Dios necesita es que sus hijos reaccionen de la misma forma en diferentes momentos. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. El concepto en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Ahora bien, la fe muchas veces es mal interpretada por creencias, por el concepto creer. Explícame esa parte ahí. Hay un texto en la Biblia que dicen que los demonios creen y tiemblan. Entonces el concepto creer es tener un concepto de que yo tengo que creer en alguien superior a mí. Hasta hay gente que filosóficamente pueden creer, porque creen en la existencia de un ser superior, altísimo, poderoso y creador de todo. Eso no significa que tengan fe. Wow. Porque la palabra fe es la palabra hebrea emunaj. Y emunaj trasciende el tema de la creencia, sino que más bien emunaj
quiere decir que el Eterno, oiga esto, el Eterno nos ha sembrado una palabra, usted la cree y Él te encierra en el círculo de esa palabra. O sea, cuando yo tengo emunaj, entonces tengo que entender que la palabra emunaj, que es hebrea, viene de una raíz que es que significa madre, y denota la relación que tiene o establece una madre con su hijo, que es confianza plena, obediencia y fidelidad. Fe es emunaj, es que Dios te dio una palabra, tú la creíste. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te impartió una palabra, tú la creíste, y entonces Dios te envuelve en ese ámbito de su palabra. Entonces toda tu vida está siendo gobernada y dirigida por esa palabra que Dios te dijo. Entonces a ti lo que te corresponde ahora es obedecer lo que en esa palabra Dios te impartió. Entonces a eso se le llama fe. Dios le dijo a Noé, hazme un arca. La gente, la opinión pública le decía a Noé, aquí no llueve. Pero Noé decía, es que Dios me dio una palabra y me ha encerrado en una dimensión de la palabra que yo he recibido. Entonces, cuando usted tiene fe, no podemos tener fe sin obediencia a una palabra que se nos dijo. Porque Juan predicó en el desierto por fe. Porque Dios le dijo que predicara en el desierto. Y aunque usted no lo crea, y aunque en el desierto probablemente no haya nadie, la asignación de Juan fue predicar en el desierto. Y probablemente hay mucha gente que va a ver este video que se va a sentir igual que Juan y va a decir, pero ven acá, yo estoy en un desierto, Dios me habló, pero yo siento que en el lugar en donde estoy es incierto, es hostil, no veo a nadie. No, tranquila. Tienes que creer la palabra que Dios te dio y obedecer dentro de esa palabra, porque dice Habacuc que aunque la visión tardare, y la visión es lo que Dios te revela en el presente de lo que Él va a hacer en el porvenir. Dice que aunque la visión tardare dentro del contexto humano, dentro del plano divino, no tardará. O sea, humanamente yo puedo desesperarme. David dice, pacientemente esperé a Jehová. Escucha bien, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aquí David está diciendo un concepto claro. Número uno, David está diciendo, yo pacientemente esperé en Jehová, pero donde yo lo espero es en el pozo de la desesperanza. O sea, yo estoy luchando internamente conmigo, yo estoy peleando con mi lógica humana, con la opinión de mi familia, con la realidad que estoy viendo. Pero aún así él estaba esperando paciente. Pero yo estoy esperando pacientemente, porque fe es confianza. Por eso es la palabra amén, que viene de amán, que significa creer plenamente en algo, creer en el dicho que se te ha dicho, valga la redundancia, y estar confiado de que eso es verdadero. Por eso Jesús utilizaba la frase, de cierto os digo, que era un concepto de fe. Porque Él está diciendo que lo que estaba anunciando o comunicando era tan real, era tan verdadero, que era precisamente y exactamente como Él lo estaba anunciando. Entonces, el apóstol Santiago, habla de diferentes cosas. Yo quiero primero que usted entienda lo siguiente. Y vamos a definir y a tratar de diferenciar tentación de prueba. Porque a veces la gente se puede confundir. En el ámbito de ser probado, yo puedo ser tentado. Porque la tentación se activa por mis necesidades internas. La Biblia dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Así es. En esos 40 días y 40 noches, el diablo nunca lo visitó. El texto no lo dice. Pero dice estaba siendo probado. Escucha. Entonces dice el texto, y le dio hambre. Ley de la primera mención en teología. Le dio hambre y apareció el tentador. Ley de la primera mención, le dio hambre. O sea, Satanás va a esperar tus momentos de necesidades. ¿Por qué? Porque precisamente cuando José encuentra sin nada, es que viene la palabra detonante para medir su fe, para medir su fidelidad, para medir su lealtad. Emunaj es lealtad. Usted tiene que serle leal a Dios. Así es. Usted puede estar sin alimentos para sus hijos. Usted tiene que serle leal a Dios. Usted puede encontrarse, y tengo un ejemplo para eso de lealtad, porque Agar tuvo un encuentro con un ángel. O sea, el problema de la fe no es que Dios no se te haya revelado, hay gente que Dios se le reveló y están dudando de lo que Dios está haciendo. Juan dijo, Juan le mandó a preguntar a Jesús estando preso, luego de bautizarlo y de reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado, y Juan le manda a preguntar que si era él. Porque hay gente que tienen experiencia con Dios,
eso le produce creer en Dios. Pero cuando ellos están encarcelados, viene la duda. Y comienzan a claudicar si lo que Dios le dijo era verdadero o era falso. ¿Sabe por qué? Porque están midiendo la palabra de Dios por la situación presente. Hello. Y Dios no está sujeto al tiempo. Así es. Esto es un principio. Eso significa que aunque tú estés desesperado en el tiempo, Dios no sufre de desesperación. Y David dice, tienes que esperarlo pacientemente. Así es. Hello. Entonces, tentación y prueba no es lo mismo. Dentro de la prueba yo puedo ser tentado. Sí. Porque nacen o se despiertan necesidades internas en mí. Y Santiago dice que yo soy tentado por mis propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que en medio de la prueba mi viejo hombre me ataca y me dice, ¿y a ese es el Dios que tú le crees? Porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. No dice que el diablo le dijo, dice el necio en su corazón. Y hay hijos de Dios que se vuelven necios. ¿Tú sabes quién fue un necio? El hermano del hijo pródigo. Dios mío. Porque él tenía acceso a todas las riquezas del padre, pero él estaba más pendiente a la celebración que le hicieron a su hermano. Así es. Entonces hay gente que se está descarriando para hacer testimonio y volver a la iglesia. Porque No ellos lo entienden que diga. para Dios poder engrandecer su gloria en ellos y promocionarlo, ellos tienen que venir con testimonio de que eran macheteros, de que huelían droga. Olvídate de eso, mi amor. El Dios que te llamó y que se te reveló a ti no necesita que tú tengas un testimonio de oscuridad. Es suficiente con lo que tú has vivido para que Dios pueda establecer en ti su testimonio. Porque lo que va a transformar a la gente no es lo que tú dices que tú hacías, sino lo que tú dices que Dios está haciendo en ti. Ahora. En el tiempo presente. Entonces, por eso que Santiago dice, cuando usted es tentado, no diga que es tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ojo. Y tampoco tienta a nadie por el mal. Por eso es que Dios le dice a Job, quítale los bienes y lo que está alrededor de Job, pero no lo toque adentro. Porque si tú vas dentro de él, mi retaguardia te va a destruir. O sea, el cerco de protección que cubría los alrededores de Job, como sus añadiduras, su familia, Sí. se quitó la protección y el enemigo acabó con todo lo que Job tenía. Pero Job dijo, aún en mis cenizas yo adoraré y creeré. Y dio gracias y fue agradecido. En el momento más difícil, lo que a nosotros nos corresponde es agradecer. Y no dejar que el viejo hombre te saque del juego. Ese fue el mayor ejemplo. Yo creo que, Dios mío, como Job no hubo un hombre en la tierra. Job es el final de los muñequitos. Como Job no hubo, se le pegan a Job. No hay forma, porque incluso yo estaba estudiando eso de Job y me di cuenta que yo dije, ven acá, pero yo no le doy ni por los tobillos a Job. Porque es que Job, en un ratico, una noticia le llegaba, después le llegaba otra y después le llegaba otra. Cualquiera se vuelve loco y hasta se mata. No. Mira, cuando esa temporada de malas noticias se activan. Eso estaba muy fuerte. O sea, a él le llegaba una y no terminaba él de hablar y le llegaba otra. Y no terminaba ese de hablar y le llegaba otra. O sea, una locura total. Y esto que estamos hablando acerca de la fe, me acuerda mucho a una palabra que Jesús le dijo a los discípulos. Y le dijo que tengan fe como un grano de mostaza. Y cuando me puse a investigar cuáles eran las características del grano de mostaza, Dios o Jesús en ese momento no le estaba diciendo a ellos que tengan una fe del tamaño del grano de mostaza. Cuando usted busque el grano de mostaza, usted se va a dar cuenta que el grano de mostaza es una cosita como así. Y Jesús no le estaba diciendo a ellos que tuvieran una fe de este tamaño. No le estaba hablando del tamaño. Sí, era así. Sino de la calidad de la semilla. Y del tamaño también. Porque la gente a veces cree, y en nuestro mundo cristiano creemos que el que habla de manera hiperbolística, exagerada, de que tiene una gran fe, cree que tiene fe. Es que la fe no es poderosa porque tú la tengas. Wow. La fe poderosa es por en donde tú la estás fundamentando. O sea, sobre dónde se recuesta tu fe. Si tu fe está reposando en Dios, aunque sea chiquita, tú le vas a decir a ese monte que se quite. Y se va a quitar porque no eres tú que te va a mover. No eres tú que lo va a quitar. Es que la fe tuya, aunque sea pequeña, va a activar al Dios tuyo, que es grande, que es poderoso, que es sobrenatural, que es eterno, que la eternidad habita en Él. Así y que para Él nada es imposible. Por eso que la Biblia dice, para Dios nada es imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Porque
el tamaño de la fe no determina los resultados. Así es. Es el objeto en donde la fe está ubicada. Así es. Es el objeto en donde la fe está parqueada. Por eso Jesús le dice a los discípulos, tienen que perdonar a tu hermano en el día 70 veces 7. Y dice Pedro, ¿cómo así 70 veces 7? El maestro se está pasando ya. Sí, 70 veces 7. Y dice Pedro, aumentanos la fe. Oye, ¿de qué él estaba hablando? Si el maestro le está dando un mandato de que tiene que perdonar a su hermano 70 veces 7 en un día, ¿por qué Pedro dice, aumentanos la fe y no la obediencia? Se ve divorciado. Guarda los dientes, ministro. ¿Por qué? Porque la fe es obediencia. Porque la fe persigue lo que Dios dice. Por eso usted es oveja. Las ovejas son ciegas. Las ovejas dependen de lo que escuchan. Ahora bien, la mosca, que es Belcebú en griego, viene a distorsionar el oído de la oveja. Al entrar en el oído, logra que cuando la voz del pastor se emite, la oveja no puede precisar la voz del pastor que le está hablando. Por eso Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sigo. Tentación en griego es peirasmos, cuyo sentido hemos de entender bien para comprender la esencia de la misma vida cristiana. Peirasmos no es tentación en el sentido que le damos de manera directa, sino prueba. Entonces, este concepto de prueba es una prueba que se hace con un fin, que no es sino el que es sometido a la prueba surja. O sea, sino que el que es sometido a la prueba surja de ella más fuerte y más puro. Por eso cuando se habla de prueba, se habla de fuego. Y cuando se habla de fuego, se habla de diferentes materiales que frente al fuego reaccionan. La madera reacciona frente al fuego. Así es. Se quema. Pero el oro reacciona frente al fuego. Brilla, se purifica. Si el material del oro tiene impureza, se limpia. Porque el fuego viene a limpiar el oro. Entonces hay hijos de Dios que están viendo este video, que tienen que saber que las pruebas que han estado viviendo y que mucha gente se le ha ido separando como si fuera que tuvieran COVID-19, no es COVID-19, es que el fuego, la prueba viene a separar lo que no deja que el material del oro brille. Así es. Entonces usted tiene que entender que el plan de Dios, escucha esto, el plan de Dios con la prueba es que tú salgas victorioso en medio de ella. Por eso la Biblia dice, les escribo a ustedes jóvenes en la carta de Juan, porque habéis vencido al maligno. Oye cómo Juan saluda a los jóvenes. Ustedes ya han vencido al maligno. Dios nunca habla de que tú vas a hacer, de que tú vas a vencer, de que tú vas a lograr. Dios habla desde el lenguaje de la realización. Me pasé. Así es. Yo puedo terminar esto aquí. Si quieres. Dios habla desde el lenguaje de la realización. Por eso es que cuando el ángel visita a Gedeón, no le dice saludo, varón, que un día será esforzado y valiente. No. Le dice saludo, varón escondido Gedeón, robándoselo de él. Oye esto, robándose su herencia, robándose el resultado de su tierra. Y el ángel le dice saludo, varón esforzado. Oh my God. Por eso es que Dios habla desde la realización, desde la culminación. Dios nos terminó desde el concepto de creación y luego nos trajo a esta realidad a formarnos. Pero es con ese diseño. Y suena como loco, pero a veces Dios te dice, bro, ya yo te vi el final ya. Tú eres una creación hermosa, pero tú saliste de tu casa que te estaban maltratando psicológicamente, con palabras que te hirieron. Y tú dices, pero es que lo que Dios me está diciendo no se parece a lo que me están escuchando. Y yo quiero que tú entiendas esto. Es que el único que te puede hablar de lo que se creó de ti del cielo es el que está en el cielo. Así es. Los que están en la tierra no pueden entender el lenguaje que se está hablando arriba. Por eso usted tiene que entender Apocalipsis 5, lo que Juan escucha en el cielo. Juan escucha un cántico en el cielo de cosas que no habían ocurrido todavía aquí abajo. Entonces en el cielo ya hay cosas realizadas que aquí abajo no están. Pero noticia, como es arriba, es abajo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y hay gente que tiene que saber que hay muchas cosas que no se ven, que en los próximos días van a comenzar a aparecer. En el nombre de Jesús. Escuche bien esto. Son 3 cosas que produce la prueba en la fe. Para ir cerrando. 3 cosas. Sí. Número 1, la hace perfecta. Cuando tú eres probado en la fe, la hace perfecta. ¿Qué significa esto? Perfección, proceso de madurez. La palabra griega es teleios. Teleio es una palabra poderosísima que pudiéramos amanecer hablando de teleios hoy. Sí, son las 5:18 y pudiéramos amanecer hablando de teleios, pero teleios
se le adjudica al grado superior de un hijo. O sea, cuando un hijo llega a un grado de madurez tan alto que ya él, para su padre, se convierte en un amigo. Se gana el corazón del padre, se gana la confianza y su padre puede entregarle para que él administre las riquezas. Por eso Pablo dice, ustedes no heredan, ustedes son niños todavía. Y un niño no puede administrar su herencia. Necesita un tutor. Pero cuando éste madura, cuando éste es teleios, perfección, por un fin determinado. Un animal para ser sacrificado en el tabernáculo tenía que ser teleios, perfecto, sí. Sin mancha, cero cojera, cero que bico. Dios no coge ofrenda bica de nadie, ni ofrenda, ni manca, ni coja. No. A Dios hay que darle lo mejor. Así y esta generación tiene que caminar en ese ámbito de calidad y de excelencia para Dios. Un estudiante es teleio cuando está bien formado. Por eso dice Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, edificar y instruir. Y dice, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El fin es que el hombre de Dios esté preparado, que sea maduro para toda buena obra. Y para eso necesita ser probado. Segundo, dice que la hace completa. Y aquí la palabra griega es holokleros, que quiere decir íntegra, perfecta en todas sus partes. Tú puedes tener fe, pero hay áreas de tu vida que cuando son chocadas, te sacan del juego. A mí la muerte de un hermano mío de crianza en un momento de mi vida me sacó del juego. Y yo iba para el mundo, millón. Sin freno, me fue en los frenos. No había emergencia. Y Dios tuvo que salir a mi encuentro y encontrarme. Y número 3, la hace en nada insuficiente, que viene de la palabra griega leipestai, que se usa aquí para explicar la derrota de un ejército, para la rendición en una contienda, para del fracaso alcanzar un nivel de éxito. O sea, cuando tu fe es en nada insuficiente, es porque tú ya tienes la revelación de que aunque tú te mueras, Dios es tan grande que la resurrección de Cristo es una garantía para ti. O sea, cuando tu fe es en nada insuficiente, tú sabes que aunque hoy la tiniebla te ha engandado un ya y te tú en el piso y te estén contando 1, 2 y 3, tú sabes que al final tú vas a alcanzar el nivel más alto de éxito rotundo. Por eso el Señor le dice a Eva, para ir cerrando, la serpiente te va a herir, pero tú terminarás pisándole la cabeza. Tu fe a través de la prueba no está siendo atacada, sino ejercitada. Así que aprende a ver tus pruebas desde una perspectiva diferente. Amén, amén. Mira, te iba a decir que dijera un mensaje final, pero lo acabaste de hacer. Señores, esto está demasiado poderoso. Yo no sé cómo es que lo vamos a hacer, si vamos a continuar con este tema, pero esto está si ellos quieren a otro nivel. Que comenten. Pues dígalo ahí, coméntelo ahí, si usted quiere la segunda parte, porque esto está a otro nivel. Mi hermano, encantado de tenerte aquí. Puedes dejar tus redes sociales ahí para que la gente te siga, así cerramos. Claro que sí. Estoy en Instagram con Almón Sebastián, Pastor Sebastián Almonte, en TikTok y también en Facebook. Estamos para servirle. Amén, amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.